Hola a todos, hoy es 29 de abril, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Tenemos muchas actualizaciones importantes. Vamos directamente a la línea de contacto. En la región de Kursk tenemos movimientos del ejército ruso precisamente en el Oblast de Sumy, así que desde Zhurovka, esto es Zhurovka, hacia el sur, un movimiento importante del ejército ruso por todo este río moviéndose hasta el norte de Bilavody, esta pequeña villa. Aquí está Bilavody, el ejército ruso ha sido reportado al norte directamente de esta misma posición y en este caso vemos cómo es como un ataque de drones del ejército ucraniano en contra de movimientos del ejército ruso en este punto. Varias unidades de infantería del ejército ruso que los ucranianos reconocen han estado atacando, han sido completamente ubicadas en el norte de Vilavoy. Así que con estas imágenes se permite la actualización en favor del ejército ruso. Toda esta región en rojo, un poco más intenso, está ahora bajo el control del ejército ruso. Todas estas operaciones, recordemos, hacen parte de la zona de amortiguación, de la zona buffer que el ejército ruso planea crear aquí en Sumy. También tenemos actualizaciones de Kursk. El ejército ruso sigue ampliando sus zonas de control alrededor de Garnal, alrededor de todos los puntos de la frontera. Recordemos que según la información oficial, según Putin, según el Ministerio de Defensa, ya todo Kursk fue liberado y todo Bielgorod también fue liberado. En Bielgorod se reconoce que el ejército ruso en estos momentos controla completamente Popovka, controla completamente Demidovka. Los ucranianos estarían confinados en un pequeño bosque aproximadamente en esta zona, como lo reconocen algunos mapeadores. Así que grandes regiones de la incursión ucraniana en Bielgorod ya están siendo extinguidas. Aquí tenemos, por ejemplo, ataques de drones del ejército ucraniano sobre posiciones rusas que ellos reconocen completamente. También esto va a servir para las geolocalizaciones. Tal vez el día de mañana tengamos entonces más actualizaciones en esta zona que ha sido también geolocalizada precisamente en este punto. Estos son los cambios que se presentan. Kursk, Bielgorod, nos movemos ahora hacia el norte del río Askol. Aquí también hay mucha información importante porque el ejército ruso sigue ampliando su control en Kamianka. Ayer se publicaron estas imágenes ya en las horas de la noche. Se publicó un compilado completo de varios ataques del ejército ruso, también movimientos rusos en este punto. De estos compilados se lograron geolocalizar nuevas imágenes del control del ejército ruso en la parte más hacia el norte de Kamianka. Es esta justamente la posición. Precisamente aquí está escrito Napravlena Kamianka, Sibirne Chast, la parte del norte donde el ejército ruso establece sus banderas. Esta es la escuela Yuzhna Chast, donde vimos ayer justamente la geolocalización. Ayer vimos esta y hoy entonces tenemos la geolocalización en el norte, completo control del ejército ruso de Kamianka, y a los alrededores también se ha ido ampliando la zona de control del ejército ruso, reportes de mapeadores independientes en los alrededores de Kamianka. Así que continúa ampliándose las regiones de control al otro lado del río Askol y hoy también el Ministerio de Defensa viene con una información importante. Recuerden que a pesar de que lo vemos aquí actualizado completamente en nuestro mapa de referencia en favor del ejército ruso, esta información es del Ministerio de Defensa. Esta en específico, el ejército ruso habría avanzado hacia el oeste de Zapadne y ha capturado completamente una muy pequeña villa que está aquí. Este es el reporte Daroshovka. Esta es la región. Estamos hablando que este es el Oblast de Kharkov. Daroshovka, una pequeña villa, ha sido completamente capturada por el ejército ruso. Sin imágenes, no se presentan geolocalizaciones, pero tal vez pronto las vamos a tener. Así que no está 100% confirmado, no tenemos geolocalizaciones, pero ya se actualizó principalmente en todas las fuentes prorrusas que toman como una fuente completamente confiable la información del Ministerio de Defensa. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, también en el bolsillo de Petropavlovka tenemos pequeños avances, correcciones del ejército ruso. No es una modificación tan relevante esta zona en el control del ejército ruso. Vamos ahora un poco más hacia el sur. Se ha detenido un poco la situación
en la ofensiva que el ejército ruso está realizando aquí en Novae, Redkadup, el saliente de Katerinovka, podríamos denominarlo de esta forma, donde los rusos ya han capturado grandes regiones muy importantes que aseguran completamente el cruce en distintos puntos del río Zherivets, que finalmente abastece esta gran zona. Por ahora no hay información relevante, algunos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin ningún cambio importante. Un sistema de artillería que estaba siendo transportado por los ucranianos ha sido descubierto en el camino y después atacado evidentemente por el ejército ruso. Se ataca el sistema mismo y se ataca también el camión que lo transporta por parte de los drones del ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, llegamos a Siversk. No hay actualizaciones relevantes, continúan los ataques de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas sin cambios importantes en la línea de control. Nos vamos ahora hacia Chazov Yar, donde empiezan a ocurrir más cambios en el terreno. Desde ayer se nos dijo que el ejército ruso se estaba moviendo en Stupochki. Hoy también ha surgido información, principalmente de las fuentes prorrusas, de un avance más del ejército ruso en esta zona. Aquí tenemos a Anatoly Radov, confirma más avances del ejército ruso que ya habrían alcanzado, podríamos decir, esta vía N32, que en estos momentos está siendo defendida por una fortificación ucraniana. Aquí está la fortificación ucraniana reportada en líneas negras. El ejército ruso ha llegado justamente a los alrededores de esta fortificación, según la información, eso sí, que comentan las fuentes prorrusas. También en la parte central de Chazov Yar tenemos avances del ejército ruso. Y en general, según las fuentes prorrusas, la defensa ucraniana ya ha sido completamente destruida, ha colapsado en la región de Chazov Yar o está muy cerca de colapsar. Esto es lo que comentan las fuentes prorrusas al respecto de enfrentamientos que se llevan realizando en esta zona, tal vez de hace más de 6 meses, sin muchos cambios importantes. Habría dado su brazo a torcer finalmente la defensa ucraniana, según comentan las fuentes prorrusas, y estaríamos viendo justamente las consecuencias de esta derrota en distintas regiones de Chazov Yar, como lo es Stupochki, como lo es también la parte central. En estas imágenes vemos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en las trincheras, varios impactos sobre los puntos de concentración específicamente donde se encuentran los soldados ucranianos. Aquí también tenemos algunas imágenes que ya habíamos visto ayer, otras han sido geolocalizadas precisamente hoy. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, aquí en Taresk. En la zona de Taresk en concreto no tenemos actualizaciones relevantes, pero tenemos estas imágenes que las voy a compartir en nuestro canal de Telegram. Estaríamos viendo un movimiento de un vehículo ucraniano M113 de producción de los Estados Unidos que es impactado directamente por los rusos. Y lo interesante de esta grabación es que después de un tiempo se logró sincronizar el video que estaban grabando las mismas fuerzas ucranianas y el video que grabaron los rusos durante estos ataques. Hay imágenes muy fuertes aquí. Este video se reconoce que es de aproximadamente agosto de 2024, así que no es algo actual. Ha sido completamente geolocalizado, pero son imágenes muy impresionantes de las pérdidas ucranianas que hasta cierto punto no estamos viendo justamente en la región de Taresk. Aparte de esto, no hay más cambios relevantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una geolocalización, un pequeño avance del ejército ruso. Tal vez mañana vamos a tener una corrección en nuestro mapa de control. En nuestro mapa de referencia, esta información ya está aquí establecida. Una línea de árboles más ha sido capturada por el ejército ruso y los ucranianos nos muestran entonces el proceso de asalto del ejército ruso en esta zona, mientras que los drones ucranianos estuvieron atacando los movimientos de vehículos blindados y también a las tropas rusas que se establecían en los sótanos, a las tropas rusas que también estaban moviéndose, tomando posiciones en las líneas de árboles. Mientras tanto, los ucranianos claramente estuvieron atacando con drones. Unidades motorizadas, unidades con vehículos un poco más pesados, distintos
puntos de ataque del ejército ruso que trataron de ser repelidos por los ucranianos, como vemos aquí, pero de todas formas hay un pequeño avance del ejército ruso. Tal vez vamos a tener también modificaciones que surgen de este mismo compilado que aún no han sido establecidas en nuestro mapa de control, pero con seguridad esta región va a quedar en el control del ejército ruso. Una pequeña modificación que es una muy buena referencia para entender lo difícil de los enfrentamientos que han ocurrido aquí en Taresk y el costo en cuanto a material y en cuanto a vidas que ha supuesto para ambos bandos. Un poco más hacia el norte de Leonidovka, también aquí hay una pequeña corrección en favor del ejército ucraniano. No es un cambio muy relevante, algunas casas han quedado en el control ucraniano. Probablemente estamos hablando de la defensa activa del ejército ucraniano. Lo que vemos son ataques de drones del ejército ruso, también una posición de mortero que ha sido ubicada. Varias regiones donde los ucranianos están presentes, los rusos estuvieron atacando con sus drones, revelando una pequeña corrección en el mapa, como ya lo he dicho, en favor del ejército ucraniano. Estamos hablando de Leonidovka. También hay fuerte presión del ejército ruso a lo largo de Chazov Yar, llegando hasta Tarasovka. En general tenemos movimientos de ambos ejércitos, presión, bombardeos. Aquí tenemos hacia el norte en Sherbinovka ataques de bombas FAB del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Aquí están las explosiones, debilitando evidentemente estas posiciones defensivas. Recordemos que los rusos ya se establecieron para cortar físicamente la vía O0524 que abastece por el norte, es la vía principal que llega por el norte a toda esta zona que está siendo lentamente rodeada por el ejército ruso. También tenemos en la cercanía de Klevanbyk, que tiene el mismo nombre de este gigantesco reservorio, ataques de artillería del ejército ruso. Las antenas, posiciones típicas de operadores de drones, atacadas por los rusos con sus impactos de la artillería. Aquí vemos la destrucción de estos edificios, de estas viviendas ocupadas por soldados ucranianos. Nos vamos ahora un poco más hacia el suroeste. También tenemos movimiento del ejército ruso en esta zona, pero principalmente se han publicado imágenes de ataques de drones, fuertes preparaciones de drones, también de artillería. Evidentemente todas estas operaciones son coordinadas. Aquí vemos muchos ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas, principalmente con drones. Este es uno de los compilados, pero se han publicado varios de ellos en toda esta región donde los ucranianos permanecen defendiendo estas posiciones, posiciones que tienen ya una desventaja geográfica, donde los rusos están en las regiones más altas, donde los rusos también están bordeando, rodeando completamente los puntos más importantes de la defensa ucraniana, y que pronto vamos a ver ya un asalto total hacia Stara Mykolaievka, que es la villa que sostiene toda la red defensiva del ejército ucraniano en este punto. Así que es importante entonces que los rusos capturen este punto logístico para los ucranianos, que ya es no solamente un punto logístico, sino línea de contacto, ya es región donde ambos ejércitos se enfrentan. Y una vez caiga esta zona de Stara Mykolaievka, vamos a ver más avances en los campos hacia el norte de Sukhaya-Balka, también por toda esta gran región de fortificaciones veremos avances del ejército ruso. Nos movemos ahora alrededor de Tarasovka. Aquí hay dos vectores de movimiento principales, hacia Alexandropol y también desde Vazdishenka hacia el norte-noroeste. En esta dirección tenemos los cambios que hemos discutido justamente ayer. Hoy se han establecido por parte de las fuentes independientes de Zuriat Maps. Aquí tenemos las geolocalizaciones. Ya el ejército ruso ha sido completamente geolocalizado en la fortificación que defendía esta zona. Ahora es control del ejército ruso. Algunas de estas imágenes las vimos ayer, fueron analizadas por los expertos y entendieron que esto ya es una fortificación ucraniana que quedó completamente en manos del ejército ruso. Aquí está completamente reportada. También la hemos visto en algunos de los mapas donde están establecidas muchas de las fortificaciones ucranianas. Al otro lado, en Tarasovka, hacia el este, también el ejército ruso debe vencer las posiciones en las líneas de árboles para avanzar y tomar Alexandropol. Así que con este trabajo en mente tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre
posiciones ucranianas en las líneas de árboles. Vemos aquí, este es muy bien grabado, con buena calidad de imagen. Son los drones Molnia y Molnia 2.0 del ejército ruso, que son drones alados, van mucho más rápido. Aquí ya no funciona ningún tipo de disruptor de señal, dada la velocidad del movimiento de estos drones. También incluso tenemos aquí combates cercanos de los soldados rusos limpiando las posiciones blindadas ucranianas. Se lanzan algunas granadas en estos agujeros donde están los soldados ucranianos, después ráfagas de fusil y el ejército ruso está en tierra. Aquí vemos varias unidades, 3 o 2 unidades, y los rusos reconocen una captura en esta zona que va a ser geolocalizada. Tal vez es alguno de estos dos puntos. Un poco más tarde tendremos más detalles sobre esta posición, evidenciando el avance del ejército ruso hacia Alexandrópol. Así que aproximadamente, si tenemos en cuenta que los rusos ya están en tierra, aproximadamente esta va a ser la próxima actualización en este punto, que es muy importante. Después los rusos van a acumular tropas en estas líneas de árboles para lanzarse hacia Alexandrópol. Antes de avanzar en este punto, ha llegado información de último momento de avances del ejército ruso. Esto es un reporte de mapeadores prorrusos Novosti SVO y Mira. Aquí en el saliente de Katerinovka, el ejército ruso habría avanzado hacia Silena Dalina, esta villa. Aquí está, veamos las imágenes. Según estos mapeadores, que son prorrusos, Novosti SVO y Mira, los rusos habrían alcanzado ya la parte más al este de esta villa e incluso han cortado la carretera entre Nova y Silona Dalina. Así que estos campos pronto van a ser completamente capturados por el ejército ruso, ya que están cortados en ambos sentidos, en ambas posiciones. Los rusos han cortado la carretera. Veamos esto en nuestro mapa de referencia. Justamente aquí donde hemos dibujado este vector, según esta actualización, el ejército ruso ha avanzado aproximadamente de esta forma, y si nos alejamos, estos campos son de los que estamos hablando. El ejército ucraniano va a tener que salir directamente de algunas de las pequeñas zonas, si es que todavía está, y tal vez esto asegure un control total sobre Nova en las próximas horas. Así que aquí tenemos el nuevo avance del ejército ruso establecido sin ninguna geolocalización. Todos estos reportes de los que estoy hablando en estos momentos son de mapeadores única y exclusivamente prorrusos, sin imágenes. Volvemos otra vez hacia la cercanía de Tarasovka, así que aquí se confirma completamente el avance del ejército ruso. Se nos muestran también geolocalizaciones de una expansión en este flanco de Tarasovka, en el flanco este, mientras en el flanco oeste los rusos evidentemente ya están nuevamente cortando la carretera en estas posiciones, tal como lo discutimos ayer. Nos movemos ahora hacia la región del sur de Pakrovsk. Aquí tenemos modificaciones muy importantes. En este caso, directamente al sur de Pakrovsk tenemos algunos pequeños movimientos del ejército ruso. Estamos hablando principalmente al norte de Shevchenka, es decir, aproximadamente de esta forma el ejército ruso ha estado avanzando para estar completamente posicionados. Esto es Chunishina, Nova Ukrainka, Shevchenka. Esta es la región donde el ejército ruso ha intentado moverse. Aquí está la geolocalización publicada directamente por Slivochny Kapris, completamente ubicada por las fuentes prorrusas de Slivochny Kapris, donde los ucranianos estuvieron atacando con drones a los soldados de la infantería rusa precisamente en este punto. Аеророзвідка зафіксувала рух трьох. Este es el video al que se hace referencia. Tenemos aquí al batallón Escalá atacando distintos movimientos del ejército ruso. Esto es muy importante porque aquí se nos muestran varios paneos que van a estar siendo geolocalizados en las próximas horas, donde se entiende que los rusos ya han tomado posiciones. Como vemos, son muy fuertes los combates de esta zona.
En nuestro mapa de referencia estamos hablando precisamente de esta región, aproximadamente de esta forma es la perspectiva del dron del ejército ucraniano atacando las posiciones rusas. Estoy simplemente especulando, todavía no se ha mostrado el detalle de las distintas geolocalizaciones. Aproximadamente es en este punto donde vamos a tener una corrección en favor del ejército ruso avanzando en los alrededores de Shevchenka. Nos vamos ahora un poco más hacia el norte. Aquí tenemos ataques con el sistema Sontsipiok del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas al norte de Svirava. En esta imagen podemos ver la llegada de los proyectiles del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Una lluvia de fuego, como podemos ver. No hay mucho detalle, la imagen no es de muy buena calidad, pero los impactos han sido geolocalizados precisamente en este punto. Nos movemos ahora hacia Uspienovka, esta villa que ha sido disputada en muchas ocasiones. Ya presentamos en nuestro canal de Telegram un compilado muy importante con entrevistas a algunos soldados, evidentemente en ruso, de el completo control sobre Uspienovka, información que confirman las fuentes prorrusas, no solamente los nazis de Deep State, sino también algunas otras fuentes prorrusas como StormUp, que acabamos de revisar, donde se reconoce que efectivamente los rusos habrían tomado el completo control de Uspienovka después de los muy sangrientos y feroces combates que se han dado en este punto. Al mismo tiempo tenemos que recordar que los últimos movimientos del ejército ruso en esta misma zona se notaron aquí donde estoy dibujando este vector, así que tal vez finalmente los ucranianos habrían agotado sus reservas para defender este punto y los rusos se han posicionado completamente en esta zona. De hecho, hay mapeadores que nos muestran un detalle tan específico que se evidencia el control del ejército ruso casa por casa. Esta imagen que estamos viendo es Uspienovka y los rusos estarían reportados en toda la zona que está marcada con un rojo, con un contorno aproximadamente rojo. Los ucranianos tendrían algunas posiciones en el norte. Este mapeador, que también es muy riguroso, es pro-ucraniano, se declara a sí mismo pro-ucraniano, no es dependiente del ejército ucraniano, es un aficionado, podríamos decir, pero también tiene información muy interesante. Así que aquí está incluso hasta el detalle más exagerado de evidenciar casa por casa cuáles son las regiones de control del ejército ruso y cuáles son las regiones de control del ejército ucraniano en estos momentos en Uspienovka. En nuestro mapa de referencia se toma esta información como un completo control del ejército ruso en Uspienovka. Y aquí en Deep State, en los nazis, los neonazis de Deep State, se muestra también control del ejército ruso y zona gris que se extiende incluso hacia Nova Alexandrovka. La zona gris para los mapeadores de Deep State se extiende hasta aproximadamente este punto. Es un detalle importante. Un poco más hacia el sur, en esta misma zona, los rusos acercándose al Oblast de Dnipropetrovsk. Dibujemos otra vez la frontera con esta línea azul. Esta actualización, los rusos están, podríamos decir, rodeando, haciendo una maniobra de encerramiento sobre las posiciones ucranianas que en estos momentos continúan en Katliarovka, y la última actualización, la información más reciente en este punto sería que los rusos han capturado esta línea de árboles que es la que queda directamente al frente de la villa, la pequeña villa que estamos viendo en estos momentos, Katliarovka. Esta es la información más reciente. Por ahora no hay geolocalizaciones. Sí tenemos entonces actualizaciones de mapeadores pro-ucranianos. Vamos a verlas con un poco más de detalle. Estamos en el mapa de los nazis de Deep State. Veamos, acerquémonos entonces hacia Katliarovka. Aquí está Katliarovka. Nos vamos a la actualización del 28, pero no la más reciente. La actualización más importante es esta última. Vemos aquí el movimiento del ejército ruso, se amplían también las zonas grises. Los rusos, según ellos, han capturado completamente esta línea de árboles, lo que es muy probable y que evidentemente primero corta esta vía que vemos aquí, está completamente cortada, los rusos la pueden usar para moverse y también sabemos que los rusos tienen acceso a esta otra línea de árboles.
Pronto esta pequeña villa va a tener que caer necesariamente en el control del ejército ruso, acercándose cada vez más al Oblast de Dnipropetrovsk. Aquí está, en este mapa de Deep State, aquí está la frontera. Volvemos a nuestro mapa de referencia, ahora nos movemos un poco más hacia el sur, justamente lo que hablamos ayer en la ofensiva que se está realizando hacia Bagatir. Ayer hablamos precisamente de que los rusos estaban geolocalizados completamente en la estación de gasolina. Hoy ya ha sido justamente cambiada toda la zona que comentamos justamente ayer en el color rojo más intenso en favor del ejército ruso. Toda Constantinopla ha sido capturada hacia el oeste de todas estas posiciones, bordeando precisamente el río Vovcha. El ejército ruso ya estableció a sus unidades completamente geolocalizado, precisamente de algunas imágenes que han sido publicadas ayer, otras que han sido publicadas hoy, movimientos ligeros del ejército ruso, movimientos también con algunos vehículos blindados, han sido completamente geolocalizados y los ucranianos estuvieron atacando evidentemente también a estas tropas. Así que toda esta región, no sin esfuerzo, no sin pérdidas, no sin el avance de las tropas rusas en dificultades que nosotros realmente no nos podemos imaginar, ha ganado control en toda esta zona, pero incluso aún más, la situación es peor aquí. Ya hay varios mapeadores que confirman que el ejército ruso efectivamente está al sur de Bagatir. Inicialmente, completamente geolocalizada la posición del ejército ruso en esta zona. Aquí está algunas imágenes que ya vimos. Esto es StormMap, mapeadores pro-ucranianos, pero lo más importante para nosotros es Bagatir. Veamos, aquí está Bagatir. Esto es Bagatir y un gran área de líneas de árboles y campos ha sido completamente actualizado en favor del ejército ruso. Lo más relevante sería este punto. También entender que las posiciones al sur de Bagatir han sido completamente perdidas por el ejército ucraniano. Esto es información que maneja Officer, fuentes ucranianas, oficiales ucranianos que están en la línea de contacto, y también los distintos mapeadores ucranianos ya confirman esta gran modificación. Y tendríamos aún más. Esto es Calibrated, una fuente independiente que nos trae información muy importante. Veamos, en azul, en estas líneas azules que estoy marcando con un color rojo, hay una fortificación ucraniana que defendía todo el sur de Bagatir. Según esta información, los rusos en estos momentos se están moviendo y capturando esta posición, capturando todo el sur de Bagatir. Veamos lo que abarca esta zona en un color morado. Sería el avance que en estos momentos está ocurriendo de parte del ejército ruso. Así que aquí está la estación de gasolina. El ejército ruso ya superó toda esta zona, se ha movido por estas líneas de árboles, muy específicamente avanzando hacia el norte. Lo más importante es esta fortificación que aquí ya se muestra completamente comprometida, a punto de ser capturada por el ejército ruso. Esto es lo que significa el color morado, donde se entiende que hay reportes de avance del ejército ruso, pero que no están siendo confirmados aún, mientras que en color verde tenemos los avances más recientes completamente confirmados, y en el color rojo tenemos la zona ya hace mucho tiempo establecida en el control del ejército ruso. Esta versión que solo maneja este mapeador concuerda con algunos avances que se han reportado del ejército ruso hacia Bagatir, algunas zonas grises que algunos mapeadores pro-ucranianos incluso también dibujan en este punto. Así que si nos adelantamos un poco a los combates, a las actualizaciones, aproximadamente de esta forma sería la gran actualización que nos espera del ejército ruso entrando a toda la zona sur de Bagatir. Esta es la gran fortificación que podemos ver con mucho detalle en nuestras imágenes satelitales. Recordemos que los ucranianos han profundizado aún más todas estas fortificaciones, pero esto no ha impedido el avance del ejército ruso, que hemos visto los fuertes ataques. Hoy se reporta que los rusos estuvieron bombardeando con una bomba FAB 3000 precisamente esta misma posición, donde también los comunicados de Officer
de Sniper, que también es un comandante ucraniano, revelan que los ucranianos tendrían una muy difícil situación en estos momentos en Bagatir. También tenemos ataques de drones a lo que podríamos decir son las últimas posiciones ucranianas en el norte de Bagatir. Tal vez en estos momentos, mientras nosotros estamos grabando este reporte, los rusos ya han llegado hasta la región central. Los combates terrestres se estarían dando por esta región. Recordemos que siempre hay un delay, hay un retraso entre la información que se publica y lo que está ocurriendo directamente en la línea del frente. Algunas veces este retraso es muy grande, aproximadamente 10 días, otras veces es un poco menor, 3 días, pero siempre hay retraso, esto nunca lo podemos dudar. Siempre la información que sale a las redes no es la que evidentemente dibuja para esa fecha el campo de batalla. Hay presión del ejército ruso, estamos a punto de ver la captura total de Bagatir. Esta villa es muy importante, los ucranianos reconocen que es muy importante. No se pudo movilizar el ejército ruso hacia Kamar, que hubiera sido lo más óptimo, pero de todas formas los avances han ocurrido. Ya probablemente se ha neutralizado lo suficientemente bien esta ruta de reabastecimiento ucraniano. También tenemos ataques en Fyodorovka, también tenemos ataques aquí en esta pequeña, muy pequeña villa con el nombre de Adradnae. Estas imágenes también han sido geolocalizadas, no solo en Bagatir, sino también en Adradnae y también en Fyodorovka. Movimientos, posiciones ucranianas, rutas de reabastecimiento que están siendo completamente interrumpidas, capturadas y controladas por los drones del ejército ruso. Así que estas son las 3 geolocalizaciones que parten de este mismo compilado, entendiendo la presión del ejército ruso en toda esta zona. Nos vamos ahora un poco más hacia la esfera de influencia de Velika Novosielovka. Aquí también hay actualizaciones, también en el favor del ejército ruso. Y más allá de esta completa geolocalización, veamos ataques de artillería del ejército ucraniano sobre posiciones rusas dentro de Vilna de Polye, donde los rusos y los ucranianos han estado combatiendo. Los ucranianos también han realizado algunos contraataques en estas ruinas donde tienen que combatir los soldados, pero finalmente todo parece indicar que los rusos han logrado imponerse en esta zona. Vemos algunos avances y también las fuentes pro-ucranianas nos tienen actualización de este punto. Directamente de StormUp, fuente pro-ucraniana, pero que es muy buena y muy rigurosa con la información. Tenemos aquí específicamente establecida la geolocalización que estábamos viendo, pero notemos también esta zona gris que los ucranianos han perdido y también hacia el norte el ejército ruso se movió, ha capturado estas fortificaciones, estas trincheras en las líneas de árboles, y para los ucranianos defensivamente no hay nada que evite la captura total del ejército ruso en Vilna de Polye, pero eso sí, van a tener que capturar necesariamente esta fortificación al norte y las fortificaciones que en estos momentos están a los alrededores de Vilna de Polye, pero que no estaríamos hablando de que sirvan para la defensa. Ya los rusos habrían vencido las posiciones defensivas ucranianas aquí en Vilna de Polye. Evidentemente podemos esperar algunas posiciones ucranianas en los edificios y entendemos que en Uspienovka, que les mostré casa por casa cómo estaría el control, aquí también podría entenderse que el ejército ucraniano probablemente esté ubicado en algunas de estas zonas, pero no ofrecerá muchísima resistencia. Lo importante son las fortificaciones que tienen que ser controladas por el ejército ruso para asegurar el completo control en Vilna de Polye. Lo que sí se ve es un avance del ejército ruso en estas regiones, aparte de la misma geolocalización. Volvemos a nuestro mapa de referencia, así que podemos entender que realmente el ejército ruso se está moviendo así en el sur y se está moviendo así en el norte. Vamos hacia el sur, hacia el suroeste, llegando hacia Rabotino. No tenemos actualizaciones hoy en la línea de contacto. La aviación del ejército ruso continúa bombardeando las posiciones ucranianas en la villa logística de Ariejav. Aquí tenemos bombas FAB del ejército ruso sobre estas posiciones, ataques precisos
del ejército ruso sobre posiciones de comando ucranianas. Podríamos decir que están ubicadas precisamente en las villas logísticas. Hacia Kamianska no tenemos actualizaciones relevantes, algunos ataques de drones sin cambios importantes en la línea del frente. Este punto también ha quedado relativamente congelado. Últimamente hemos tenido solo actualizaciones, ataques de drones sin cambios importantes en la línea del frente. De todas formas, también hay destrucción importante en estas regiones. Nos vamos ahora hacia Gerson. No hay actualizaciones importantes hoy. FAB del ejército ruso cayendo sobre la ciudad misma de Gerson. Estas son FAB 500, según dice la leyenda de esta imagen, de este video. Fuertes ataques de parte y parte que tenemos casi todos los días sin ningún cambio importante. Nos vamos ahora hacia Kiev, porque como era de esperarse, Zelensky ha rechazado la propuesta de cese al fuego, pero esto ya ocurrió durante el cese al fuego de Pascua. Zelensky también de primera mano, en un primer momento rechazó, desestimó la propuesta de cese al fuego durante la Pascua, pero cuando llegó el momento de decidir, los ucranianos no dispararon, no avanzaron. En general, evidentemente, se dedicaron a recoger a sus muertos, a recoger a sus heridos. Hubo incluso encuentros con soldados rusos y hubo algunas otras regiones donde los ucranianos usaron estos momentos para moverse, pero no fue algo generalizado. Así que tal vez esta vez ocurra lo mismo. Esta vez tiene una connotación política distinta. Estamos hablando del día de la victoria, el día en que pierden los ucranianos, el día en el que Galicia y los nazis ucranianos, que hoy son los símbolos más importantes de esta república, de este estado, pierden la guerra. Los soviéticos ganan la guerra, no Rusia, los soviéticos ganan la guerra, pero sabemos que Rusia está usando toda esta propaganda para autoalabarse. De todas formas, no es un momento como la Pascua que comparten, por así decirlo, estas dos naciones, sino que estamos hablando de una celebración que en la mayoría de países de Europa básicamente está completamente deformada o tal vez prohibida, desaparecida. Evidentemente en Ucrania nadie lo va a celebrar. Y algo que vengo diciendo durante varios años ya, quien no celebra el Día de la Victoria es porque perdió. Y justamente los nazis perdieron. Así que a pesar de negarse al cese al fuego en un primer momento, tal vez en la línea del frente veamos silencio de parte de ambos ejércitos. Al menos sabemos que los ucranianos están muy desesperados por tener estos espacios de silencio para poder reorganizarse, para poder reestructurar las cosas en la línea del frente, en las trincheras. La noticia más reciente al respecto de las negociaciones para la finalización de este conflicto, al respecto de la capitulación ucraniana, es una declaración de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde ellos dicen que ellos van a salir de estas negociaciones como mediadores, lo que es muy cínico y también cómico, si no hay ningún avance. Así que ellos dicen que en estos momentos se encuentran en una etapa en la que ambas partes deben presentar sus propuestas, es decir, ambas partes, ellos deberían referirse hacia ellos mismos, pero que si no se encuentra evidentemente un progreso al respecto de esta situación, ellos van a abandonar el proceso, lo que significa de hecho que continúan financiando a Ucrania en la guerra. Es algo que Trump siempre se ha negado a responder cuando le preguntan por los misiles Patriot, cuando le preguntan si va a continuar enviando armas, él trata de callar. Pero finalmente el que calla otorga y evidentemente los Estados Unidos y Europa van a continuar financiando a los ucranianos a menos que los mismos Estados Unidos, Ucrania, todo el bando ucraniano acepte las condiciones que los rusos están presentando para la rendición. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. También considerar cualquier tipo de donación, es una ayuda significativa y hasta luego. Gracias por ver.